Alberto Peláez, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Katy, muchas gracias por invitarme, hombre. Y Jacobo Zabludovsky, mi jefe y mi mentor, preguntó que quién quería ir a la guerra. Pues la gente que está viviendo una guerra tiene que sacarla porque de otra manera no sobrevives, ¿no? No dejes de ser un ser humano y te identificas con la parte más lábil y más débil y más triste. Y cuando ves desde ese espacio hasta donde has llegado hoy, ¿cómo se siente eso? Y llega a la soledad de la guerra y luego a la soledad de su habitación y no sabe con quién compartir. Es muy duro, ¿eh? Sí. Es más, mi hijo Joaquín tenía 20 días de nacido, yo me tuve que ir y Joaquín era un neonato. Y estábamos ya pensando a qué guerra íbamos a ir. Y entonces un día, siendo yo muy niño, le pregunté, pero papá, ¿tú qué haces? Entonces él me contestó, yo cuento cuentos que son reales. Y entonces yo dije a partir de ese momento, yo quiero ser como mi padre. Hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y hoy me siento especialmente honrada del invitado que tengo hoy, Alberto Peláez. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Katy, muchas gracias por invitarme, hombre. Es un honor y bueno, alguien que ha vivido 20 guerras y señoras guerras es creo que la personalidad en el tema de periodismo de guerra. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, para que estemos, pues ahora sí que familiarizados, deja tú, porque todos te hemos visto, pero más que nada como conectados con lo que has vivido durante este tiempo, porque les platico que vamos a hablar más adelantito de el manejo del miedo y de todo lo que implica estar en una situación tan intensa como tantas que tú viviste. Así que bueno, cuéntanos un poco de cómo arrancaste, cómo llegaste y lo que nos quieras regalar de... Bueno, yo te comentaba antes que siempre quise ser periodista. Mi padre, Joaquín Peláez, fue un gran periodista y yo en casa en los años 60 pues veía a mi padre que se dedicaba al micrófono, a la tele y entonces un día, siendo yo muy niño, le pregunté, pero papá, ¿tú qué haces? Entonces él me contestó, yo cuento cuentos que son reales. Y entonces yo dije a partir de ese momento, yo quiero ser como mi padre. Y hombre, desde luego, en mis planes sí estaba ser periodista, pero nunca estuvo en mis planes ser corresponsal de guerra, ¿no? Okay. Y entonces, la verdad es que fue una manera circunstancial, Katy. Yo estaba aquí a principios del mes de agosto del año 90, cuando Saddam Hussein invade Kuwait, y Jacobo Zabludovsky, mi jefe y mi mentor, preguntó que quién quería ir a la guerra. Y entonces yo pensé, digo, yo tengo 25 años, no tengo hijos, no estoy casado, no tengo hipotecas, no tengo novias. Y dije, pues yo. Y la verdad es que fui con mucho miedo, con más miedo que vergüenza, pero es verdad que aquello me gustó y me gustó mucho. Entonces empecé como en los soldados en la mili en España en los años 70, empecé a reengancharme, y una, y dos, y tres, y cuando quise darme cuenta, miré para atrás y iba a 20 guerras, ¿no? Entonces es verdad que sí, soy una persona como los hedonistas, ¿no? Los hombres de acción. Siempre me gustó mucho eso. Claro, y dime algo, que justo lo compartes, ¿no? Te topaste con el miedo antes de decir sí, yo voy, pero hubo algo que te dijo, adelante, vas, ¿no? ¿Cómo fue cambiando esto? ¿O cómo fue, digamos, emocionalmente para ti cada vez que decidías o cada vez que te encontrabas nuevamente en un espacio, no con tanto caos? Lo pasaba muy mal, la verdad. Pero esto es como el que le da miedo a las alturas o el vértigo y no quiere subirse a una montaña rusa, sí, por ejemplo, sí, hasta que se sube, ¿no? Y son esos minutos o segundos que uno quiere o no quiere. Esto es un poco lo mismo, o como los toreros. Sí. O sea, cuando el torero firma una corrida y lo pasa muy mal hasta que está en la Portagayola y ya espera al toro. Una vez que empieza a torear, ya se olvida, y es lo que me pasaba a mí. Yo le insistía mucho a Jacobo, y déjame ir, era sumamente persistente. Sí. Y cuando me decía, bueno, vas, desde el momento en que me decía eso, hasta que yo llegaba a Sarajevo o a Mogadishu en Somalia, pues podían pasar 3, 4, 5, una semana. Y era un momento que lo pasaba mal, no, lo siguiente. Sí. Pero una vez que llegaba, ya se me quitaban todos esos miedos. Claro. Y ahí es cuando tenía los balazos enfrente. Pero como yo sabía que iba a trabajar y te quedas imbuido en lo que es el mundo de castrense, el mundo de la guerra, el mundo de la acción, el mundo de las balas, te mimetizas. Y entonces empiezas a vivir
la ilógica de la guerra, porque en las guerras la gente sigue haciendo sus cosas, los niños siguen yendo al colegio, a la escuela, las madres se ocupan de los niños, los que tienen trabajo van a trabajar, a pesar de los francotiradores, a pesar del tableteo, a pesar de las explosiones, de los misiles, etcétera, etcétera. Entonces te mimetizas tanto que comienzas a hacer lo que hacen ellos. Ellos trabajan y tú vas con tu cámara, ¿no? Claro, y entonces fíjate, quiero justo tomar esto que nos comparte Alberto, porque de esto se trata la valentía. Justo la valentía es el miedo cuando no te paralices, el miedo cuando logras caminar y avanzar con él, que es justamente lo que nos estás compartiendo. Sentir el miedo como una especie de emoción que llega a decirte, cuídate, sálvate, protégete, pero no te paraliza, como justo lo estás compartiendo, ¿no? Entonces, esta valentía que seguramente, pues, la gente que está viviendo una guerra tiene que sacarla, porque de otra manera no sobrevives, ¿no? Bueno, yo siempre digo, Katy, a pesar de las 20 guerras, que yo soy un tío muy miedoso, ¿eh? Yo soy un tío muy cobarde, a pesar de esas 20 guerras. Pero es verdad que siempre podía más el deseo de estar al miedo que pasaba, ¿no? También es verdad que en mi caso, yo tengo un alter ego, que es mi camarógrafo, Juanito Cobo, sí, que es mi hermano, porque ha estado conmigo en las 20 guerras o en 18 de las 20. Hemos hecho todo juntos desde hace 35 años. Y Juan, cada vez que a mi hijo, fíjate, es curioso, cada vez que me decía Juan, ahí no entramos. Y me decía siempre, porque Juan es un poco rústico, me acuerdo que me decía que vas con tu socio. A mí eso me daba una tranquilidad. Sí. Le decía, vamos. Eso, hijo, bueno, qué cosa tan linda. Linda. Eso me ayudaba mucho. Por supuesto, y fíjense, esto es clave cuando estamos con nuestros niños, cuando estamos con un adolescente, cuando estamos siendo padres, es justo lo que necesitan nuestros hijos escuchar. El poderte decir estoy contigo. No es que te blindaban, no es que te daban mayor protección, no esto, pero estas palabras que estamos escuchando, que es voy contigo, estoy contigo, me tienes a mí, son tan poderosas. Poderosísimas. ¿No? Tal cual, y yo te quiero corregir porque tú lo dices, soy cobarde, yo te diría no, eres un domador de miedos, no eres un cobarde, porque justamente el valiente no es el que elimina el miedo, es el que doma el miedo y sigue adelante. Y eso es lo que eres tú, Alberto. Bueno, pues puede ser. Pero yo reconozco, yo lo digo cuando la gente me pregunta, ¿pero cómo puede ser? Pues usted ha estado en 20 guerras. Sí. Y desde luego, cobarde no puede ser uno cuando va una y otra y otra y otra y otra. Sí. Y no hay límite, ¿no? Sí. Pero es verdad que uno lo pasa muy mal. Por supuesto. Yo lo pasaba fatal. Pero me gustaba, no te voy a decir que me gustaba pasarlo mal, pero yo te contaba antes que es un compendio de sensaciones, de intensidades ilimitadas, ¿no? Claro. Y todo eso hace que quieras volver una y otra. Es adictivo. Claro. La guerra es adictiva, yo lo he dicho siempre. Por supuesto, pero fíjate, ¿qué era de un poco de lo que nos puedes compartir, de lo que te mantenía, de lo que te decía, sí, ve a otra y toma otra y sigue ahí? ¿Cuáles eran estos elementos que alimentaban el deseo de seguir yendo? La verdad no lo sé, o sea, sé que me gustaba mucho, sé que hubo momentos, sobre todo cuando era hace 20 años, ¿no? Que casi no podía vivir sin ella. O sea, es más, estábamos en el avión, Juan y yo, llegando de Bagdad, por ejemplo, ¿no? Y estábamos ya pensando a qué guerra íbamos a ir. Y no habíamos prácticamente ni despegado del aeropuerto de Bagdad. Y ya estábamos pensando a qué guerra, que vamos a Somalia, o vamos a Ruanda, o vamos a Argelia. Es verdad que fue una época muy intensa, intensísima, que me categorizó como un testigo privilegiado, porque todas las guerras que yo viví están en los libros de texto hoy en día, de historia. Y afortunadamente a mí no me hace falta leerlas, porque las viví. Y no solamente las viví, las escribí. Exacto. Y las documenté. Y eso te convierte en un ser realmente privilegiado. Por supuesto. Entonces, yo no me arrepiento de nada de lo que hice con respecto a las guerras. Al contrario, a veces me siento muy orgulloso de mí mismo y creo que no hice un mal trabajo. Y sobre todo, te digo, me siento muy orgulloso de haber podido contribuir con ese granito de arena a contar lo que fueron las diferentes guerras que cambiaron la faz de los últimos 30 años en la historia de la humanidad. Claro, decides escribir, ¿no? A partir de, bueno, siempre has escrito, pero el libro, el otro libro, o sea,
cuando te llega como esta parte, esto lo tengo que contar como de manera más masiva, o sea, esto, porque recuerdo que me dijiste de tu parte idealista, ¿no? Cuéntame un poquito de esa parte. Bueno, antes de la... ¿Sí? Además, te hago una sinopsis rápida del tema de escribir. ¿Sí? Mi padre tenía una pluma muy remarcable, era un gran escritor, mi padre era un hombre muy completo. Y yo siempre quise emularle. Y a mí siempre me gustó mucho escribir. Y además me desenvuelvo bien con la pluma. Sí. Y yo quería atestiguar lo que yo estaba viviendo, porque es verdad que yo lo estaba atestiguando con la cámara, con el micrófono, pero yo quería dejar otro legado, ¿no? Y a mí me hacía falta escribir, por eso el primer libro que escribí, El corresponsal en Yugoslavia, Crónicas desde el infierno, fue de las 8 guerras que yo viví en la antigua Yugoslavia. Y para mí siempre ha sido un acicate el poder escribir sobre lo que estoy viendo. Luego hice también novela, etc. Claro. Con respecto a la parte idealista que me comentas, yo te decía antes, yo creo que todos los periodistas tenemos un punto de idealismo, y yo creo que más los corresponsales de guerra. Sí. Por además, cuando vas una y otra vez, y para ti es un acicate, ahí está ese punto de idealismo, el que uno dice, ¿qué puedo hacer para intentar cambiar el mundo? No es que seamos mejores, ni más guapos, ni más simpáticos, no. Pero sí existe un punto en el que dices, es que yo sí tengo una responsabilidad social, porque ya estoy aquí en Gaza, claro, o ya estoy en Somalia, o ya estoy en Kabul, en Afganistán, y algo más hay que hacer, ¿no? Claro. Sabiendo que no es tu guerra y que tú te vuelves a tu casa, o que además el deber tuyo es volver a casa, ¿eh? Pero hay algo más ahí que tienes que hacer, y en ese sentido, y además, al final, no dejes de ser un ser humano y te identificas con la parte más lábil y más débil y más triste, a pesar de que intentes ser lo más objetivo posible. Eso se va a intentar siempre, sí, pero por encima de la objetividad está el corazón, y el corazoncito, y del espíritu y del alma, porque todos lo tenemos, también los periodistas. Claro. Y eso es un punto difícil de guardar, de guardar y saber guardar ese equilibrio. Y cómo, por ejemplo, algo que hablas de la tristeza es una de las emociones que nos conectan con los demás seres humanos, que a ti te tocaba ver, bueno, pues cosas terriblemente dolorosas y trágicas, y cómo cuidabas tu corazoncito, como bien lo dices, de esa tristeza que experimentabas. En las guerras yo era una persona muy triste. Yo además que tiendo hacia la melancolía, que era el mal de amores del siglo XIX. Sí, sí, sí. De Larra se pegó un pistoletazo y en fin, no es mi caso. Pero sí es verdad que en ese aspecto siempre fui un romántico. Yo creo que uno tiende a la tristeza, a la nostalgia, a la melancolía cuando estás en esos sitios y estás mucho tiempo, sí, porque el paso del tiempo no es lo mismo estar una semana en Kabul que vivir 8 meses en Kabul. Sí. 8 meses sin regresar a casa. Volví a los 4 meses una semana. Ok, y prácticamente. Luego volví otra vez regresé. Es más, mi hijo Joaquín tenía 20 días de nacido, yo me tuve que ir, y Joaquín era un neonato. Y cuando volví a ver a Joaquín era un niño de 9 meses, que no le faltaba ya más que empezar a balbucear, ¿no? Y esa parte me la perdí, y otras cosas de mi hija Constanza, y fíjate, esa parte sí, yo digo que no me arrepiento de nada, pero esa parte sí me arrepiento. Claro. Sí me hubiera gustado mucho. Y es un poco esta parte de la tristeza a veces, o la nostalgia nos enseña el valor de cosas que van, digamos, de acuerdo con lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, es justamente el decir, amo mi trabajo y me encanta, pero la nostalgia también nos dice, eso lo valoro, eso es algo que para mí es especial, ¿no? Que es lo que nos compartes de tu hijo, de la relación con tu hijo, ¿no? Sí, y además también te digo una cosa, claro, uno lo ve con la perspectiva de la edad, ¿no? Sí. Y sí me hubiera gustado pasar más tiempo con la familia, con los amigos, no solamente con la familia, claro, con tu madre, tu mujer, tus hijos, tus hermanos, no, con tus amigos, contigo mismo, y empezar a entender que la vida no solamente es el trabajo que realizas, también lo es, pero también, claro, no es así, ¿no? Cuando uno se marida no solamente con una mujer, sino con el trabajo, te estás casando, sí, es un compromiso que tienes que adquirir.
Y en el tema laboral sí fue así, para mí además fui muy fiel. Claro, y esto es importante que lo sepamos, cuando elegimos pareja y cuando elegimos profesión, generalmente es algo con lo que vamos a estar relacionándonos pues prácticamente toda la vida, ¿no? Y de este tipo, digamos, de reflexiones, ¿cuáles recuerdas, a lo largo de todas estas 20 guerras, que fueron estos momentos a lo mejor de profunda reflexión o de estos espacios contigo en a lo mejor la mitad de caos? O sea, ¿cuáles recuerdas o alguno que recuerdes así como muy significativo? Cuanto más me iba haciendo más mayor, más espacios tenía para pensar en mí y en qué hacía ahí. Porque cuando era joven, en la guerra de la antigua Yugoslavia, no lo piensas, lo que quieres es estar ahí. Y además cambias mucho. Por ejemplo, yo en la antigua Yugoslavia llegué a dormir en costales en primera línea. Bueno, a pasar noches, ¿no? Claro. Hace 10 años, con 47, vamos, ni de broma. No es que no se me podría ocurrir, ¿no? Claro. Y son esos cambios que te vas teniendo con eso. Y conforme yo me fui haciendo mayor, es cuando llegué a entender. Hubo un día que estaba en el Hotel Palestina en Bagdad, 2003 o 2004. Y entonces yo recuerdo una noche, yo no quería pensar mucho en este tipo de cosas, porque cuanto más trascendente eres, sí, es peor en la guerra. Por supuesto. En las guerras tienes que ser una persona sumamente superflua. Por supuesto. Porque cuanto más pregunto, de verdad que es peor. Y entonces una noche, con el teléfono satelital, hablo con mi familia, hablo con mis hijos, que eran muy pequeñitos todavía. Y entonces cuelgo, y es cuando dije, ¿qué hago aquí? Estando mis hijos tan lejos, aquí a mí no se me ha perdido nada, y yo no sé si voy a volver a casa, porque siempre tenía la idea de que sí, de que tenía que volver, y que iba a hacer lo posible por volver, sobre todo por mis hijos. Y en ese viaje, en esa noche, me derrumbé, puse a llorar como un niño diciendo, es que a lo mejor no vuelvo, y no vuelvo a ver a mis hijos. Claro. Que era la mayor tortura que yo podía tener en ese momento. Por supuesto. Y de esas, a partir de ahí, tuve otras, pero fíjate, pensaba mucho en mis hijos, pero volvía. Claro. Y llegaba a Madrid, pero volvía a Kandahar y a Kabul, ahora que está tan de moda, tan tristemente de moda. Bueno, pues es que había un punto ahí que supera todo, que es ese amor al periodismo, ese amor sobre todo a lo que haces, a la corresponsalía de guerra, querer estar ahí, porque no quieres que esté otro, quieres estar tú. Claro. Porque te corresponde estar ahí. Claro, y porque además ya lo has vivido y sabes hacerlo. Y por lo que te decía que hay un punto de adicción y de adrenalina y de estrés, que todo eso en ese cóctel Molotov te llena y te llena mucho, ¿no? Y entonces te conviertes a veces en un ser sumamente salvaje, sumamente asilvestrado, que no eres el Alberto Peláez que luego está en Madrid o en México, no, claro. Pero es un ser muy rústico, muy asilvestrado, porque estás viendo cosas que son sumamente primitivas. Claro. Porque no es normal ver morir un niño, o no es normal que te peguen de tiros, eso no es normal. Y cuando lo haces, lo interiorizas en la normalidad y lo haces algo consuetudinario, entonces te convierte en un ser pues sumamente primitivo, ¿no? Por supuesto. Y aquí lo que quiero hacer referencia es justamente este detalle que escuchamos de sabía cuando iba a la guerra que quería volver y que tenía ese propósito de volver. Y justo uno de los antídotos contra el miedo para poder ser valientes y para poder avanzar con todo y el miedo es justamente tener esperanza, justamente podernos confiar en que haya algo al final que me va a aliviar de esto. Entonces esa esperanza justo con la que tú vas es otro de los ingredientes que ayudan mucho a que evidentemente puedas sacar tu valentía, porque dentro de todo esto que ayuda a la adrenalina, como bien lo dices, es este otro relato de tu lado valiente, ¿no? Bueno, incluso, Katy, no hay que ir a una guerra para entender lo que se dice, que tienes toda la razón. Cuando alguien está realmente en ese momento límite en el que va a perder la vida, por una enfermedad, porque es mayor, es ahí cuando te entregas, cuando te rindes y cuando dices, ahora sí confío. Esa esperanza, incluso de los agnósticos, de los ateos,
No voy a meterme en ese campo, Sí. pero es que creo que es perfectamente parangonable. Cuando los ateos dicen que no creen en Dios y eso, y en un momento determinado saben que están entregándose. Sí. Muchos dicen, bueno, por fin voy a ver a Dios. Y es Sí. el momento porque uno tiene que agarrarse a Sí. algún asidero, siempre. Siempre. Porque es esa esperanza de la que tú hablas. Si yo no hubiera tenido la esperanza de ver a mis hijos, de volver a Madrid, de volver a México, de seguir mi vida, entonces me hubiera importado poco. Claro, Y me claro. importaba mucho volver. Por supuesto, y fíjate que de hecho, o sea, parte de, por ejemplo, hablas de la adicción que genera. O sea, yo les recuerdo que uno de los pasos indispensables para poder aliviarnos y poder ir saliendo cuando estamos atrapados en una adicción es la conexión espiritual. Claro. Esto de lo que tú hablas de soltarte para poderte asir de algo mucho más fuerte, que es esta fuerza llamada Dios, llamada el universo, llamada como cada quien lo quiera nombrar, pero lo importante que es tenerla de tu lado para poder saber que esta es esperanza, Así esta es. confianza y poder soltar. ¿Cómo hacías tú esto? ¿Cómo ahora sí que de dónde te sostenías? Bueno, yo siempre, menos cuando era joven, y a pesar de que yo fui a un colegio de religiosos, de curas, yo siempre he sido una persona muy creyente. No sé si decir que soy católico, no lo sé, importa, o sea, pero creías mira, en... esta mañana Ajá. estaba en una iglesia, he visto una iglesia, debo pasar a rezar, que hace varios meses que no entro en una iglesia. A veces hace falta Sí. para limar las cicatrices y no tener que lamértelas todo el tiempo, Exacto. que te las lame alguien. Exacto. Y ese alguien a veces eso puede ser el poder divino, que yo lo quiero categorizar al Dios que yo conozco. Exacto. Pero eso ya es cada uno. Exacto. Yo sí exacto. creo en Jesucristo, y especialmente creo en nuestra Virgen de Guadalupe, que es mi Virgen Morena. ¿Cuántas veces no me encomendé yo a ella? Bueno, muchísimas. Claro. Y eso fue una ayuda, te diría que casi inestimable, ¿eh? Claro, Por lo claro. menos para mí. Y es justo por eso, cuando hablamos de la psicología, que hablamos de la ciencia, siempre tocamos, bueno, por lo menos para mí es indispensable, cuando además he visto tanta gente que se ha recuperado, justo cuando suelta a este poder, como lo dices, ¿no? Divino, y conecta con su parte espiritual, porque es una de las, digamos, de las partes esenciales que dan esperanza. Entonces, el poder, ahora sí que escucharlo además de alguien que lo ha vivido de manera continua y de manera muy intensa, ¿no? El lidiar con esta, por un lado, desesperanza y tener como todos estos recursos que fuiste sacando a lo largo de, ¿no? A lo largo de toda tu trayectoria y que fue lo que te estuvo ayudando también a salir adelante, ¿no? Sí. Yo creo que todo ser humano le hace falta, o tiene en el fondo, incluso los ateos más recalcitrantes, todo el mundo le hace falta tener una creencia en algo. Sí. Tienes que depositar toda tu desesperanza, toda tu angustia, todo tu agobio en algo o en alguien. Exacto. Los católicos lo depositamos, nuestro depositario es Jesucristo, pero puede ser Jesucristo o un árbol, da igual. Sí, Eso sí, no, sí. eso no es, o el cosmos, o el universo, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Pero sí es importante tener ese asidero, porque con ese asidero por lo menos te puedes agarrar. Sí. De la otra manera es muy difícil. Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué pasaba en la relación, digamos, de pareja, ¿no? ¿Cómo había esta conexión y cómo lograbas, a pesar de estar en una zona de tanto riesgo, estar en contacto para poder también continuar ese lazo de esperanza, de estamos bien, un poco lo que hizo Juan contigo en ese momento que nos relatas? ¿Tú cómo hacías para también darle cierta tranquilidad o reportarte diciendo aquí estamos bien? Bueno, mi mujer es una mujer muy valiente, la verdad. En ese aspecto tuve mucha suerte porque siempre entendió y relativizó mucho las cosas, ¿no? Y eso, el poder aprender, asimilar eso y hacerse ver a nuestros hijos era muy importante. Y eso, en ese aspecto, yo tuve mucha suerte, ¿no? A veces, de hecho, el que llamaba hecho un manojo de nervios era yo. Claro, lo que pasa es que el que yo estaba viviendo también era Claro. yo, ¿no? Pero bueno, eso lo supo entender bien en ese aspecto. Tampoco, yo nunca la engañé. Antes de casarnos, ella Claro. sabía que me dedicaba
a cubrir guerras, ¿no? Claro, claro. Por más, hubo una época, Katia, que yo pensé, voy a ser corresponsal de guerra toda la vida. Yo quería ser corresponsal de guerra toda la vida. Claro. Lo que pasa es que los corresponsales de guerra somos seres mortales. Y uno siempre piensa, esto es como las enfermedades, le pasa a este y al vecino y a tu primo lejano, y nunca piensas que te pasa a ti, pero te pasa. Claro. Y compañeros míos de las guerras perdieron la vida en las guerras. Y gente cercana, como José Couso, como Julio Anguita Parrado, como Marcelo, su novia, y gente con la que tenías un contacto muy estrecho porque te hermanas mucho y además coincides en las mismas guerras con los mismos. Claro. Y ya como me dices, hombre, ¿qué haces, joder, Fernando Pellegrini y tal, o los que fueran, ¿no? Y si estuvimos en Afganistán, ya estamos en Irak, y estuvimos en Sarajevo, y luego llegan esas noticias que son terribles. Claro. Pero sigues pensando, le pasó al pobre fulano, mengano, futano, pero piensas que nunca te pasa a ti. Y sí te pasa. Por supuesto. Y dime algo que es otra de las, ahora sí que, de las condiciones que se dan cuando hay tanto miedo y que salen, digamos, aspectos positivos. Esta hermandad de cuando pasas una situación crítica o traumática y hay alguien junto a ti que te acompaña, con quien te das la mano, con quien compartes ese tipo de momentos. ¿Qué sucede en esa conexión con otro ser humano cuando se acompañan? Bueno, la yuxtaposición de dos personas es fabulosa. Yo admiraba siempre, lo decía siempre, cuando me encontraba compañeros de periódicos que iban solos con su alma y con su pluma, porque al final yo estaba con Juanito, y además luego te juntas con muchos más y eso, pero el tío que es un redactor de un periódico y llega a la soledad de la guerra y luego a la soledad de su habitación y no sabe con quién compartir, es muy duro, ¿eh? Sí. Y yo tengo una enorme admiración. Y en el caso de Juano, en el caso de camarógrafos y compañeros míos, algunos hermanos míos, mexicanos, como Julio González, como el pandita Jorge Pio, que se nos murió hace 5 años, realmente a mí ellos me hicieron la vida mucho más llevadera. Claro. Completamente yo. Vamos, el día y la noche. Yo no hubiera podido seguramente cubrir las guerras de esa manera sin el concurso de Juan, de Julio González, del Panda, el Camarón, no hubiera podido. Este y esto es importante porque cuando estamos justamente atendiendo, por ejemplo, como les decía, los miedos de los hijos, este acompañamiento, simplemente a veces con la presencia, puede hacer toda la diferencia. A veces únicamente necesita nuestra mano, nuestra voz, nuestro estar ahí para que pueda haber este sentimiento de estoy acompañando y de en esto no estoy solo, ¿no? Totalmente. El hombre no está hecho para estar solo. El ser humano no está hecho para estar solo. A veces tampoco las compañías son las mejores, ¿no? Sí. Pero es muy importante esa interacción y la relación entre comunes y es fundamental, y sobre todo como te digo, en lugares de conflictos bélicos. Claro. Si no, uno puede enloquecer, ¿eh? Por supuesto. Y te topas justo con eso. ¿Cómo es, o sea, cómo es estar mirando, o sea, tanta locura, tanta injusticia, me decías que un poco te desconectas porque no puedes, ¿no? Y a la distancia, cuando pues lo miras y lo recuerdas, ¿cómo lo acomodas en tu vida? ¿Cómo lo acomodas para darle sentido a este mundo? La distancia es un punto extraordinario. La distancia, el tiempo. Sí. Si me pregunta alguien cómo viví la antigua Yugoslavia, Mostar, Sarajevo, Livno, Osijek, que fue terrible, fue las peores guerras que yo viví, por encima de Somalia y de Afganistán, cómo las viví y cómo las percibo ahora, después de 30 años, no tiene nada que ver. Porque hoy todo queda por el tamiz del tiempo, de la relatividad, y en aquel entonces no, en aquel entonces piensas que realmente es lo absoluto. Y lo que quieres al final era huir y volver a tu casa, volver a tu habitación, a tu cama y estar tú solo con tu alma, pero no en la cama
de un discotel que pudiera estar en la frontera entre Pakistán y Afganistán. No quieres volver a tu casa, a tu cama, a lo que es tuyo, lo que tú consideras que es tuyo. La moral es fundamental. Sí. Y eso lo saben muy bien los israelíes, las fuerzas israelíes, cuando un palestino se detona en un café de Tel Aviv, que lo primero que hacen es localizan a la persona que se ha detonado, y si es una persona de Ramallah o de Hebrón, sacan a toda la familia, detonan la casa, destrozan la casa y los mandan a todos a Gaza, por ejemplo. Que saben que de Gaza a Hebrón nunca van a poder salir, nunca podrán llegar, porque tienen que pasar por territorio israelí. Y eso, y no hay nada, y tú eres psicóloga, no hay nada que más zozobra le pueda crear al ser humano, que es no tener su morada, y que le destrocen su morada, porque es suyo, es único y exclusivo suyo. Y esto vos lo estaba contando. Porque el sinsentido justo. Se me fue el avión. Claro, ¿no? Estabas buscando explicarme el sinsentido, cómo toparte con ese tipo de cosas. Te preguntaba, ¿cómo lo acomodas? O sea, ver eso... Sí, bueno, es muy difícil acomodarlo. Tiene mal acomodo, sobre todo cuando lo estás viviendo de manera intensa, ¿no? Sí. Pero yo te decía antes, yo intentaba siempre disgregarme hasta donde podía, porque no se puede, porque te repito que vives dentro de un alma y dentro de un espíritu, y eso es muy difícil. Pero siempre intenté saber que esa no era mi guerra, que yo tenía que ir ahí para escribirla, pero que yo tenía que volver a casa. Claro. Y eso me daba un punto de tranquilidad. Qué maravilla, que tenías esa parte, como decimos, de esperanza. Y dime algo, ¿cómo? Porque muchas veces en terapia lo que hacemos es escribir, cuando a veces no podemos tener conversaciones y no podemos directamente buscar a la persona. Cuando tú empiezas a escribir este primero, el de Yugoslavia, este primer libro, ¿te alivia, te ayuda? Cuéntame un poquito de eso. Te alivia mucho. Yo escribí El corresponsal en Yugoslavia, Crónicas desde el infierno, porque todo el mundo me preguntaba, pues cuéntame, querían que le contara anécdotas. Y había anécdotas que parecían increíbles, porque es que eran increíbles. Y entonces un día digo, ¿para qué lo cuento? Mejor lo escribo. Pero es un bálsamo. Sí. Es una pastilla que te estás dando para intentar aliviar ese dolor interno que vas a llevar de por vida. O sea, no puedes vivir, no vives toda la vida. No es lo mismo cuando muere tu padre al día siguiente que cuando murió hace 30 años, porque lo recuerdas de una manera distinta, porque tienes el bálsamo del tiempo, ese bálsamo de la distancia del que te estoy diciendo. Pero en este caso, un libro, escribir y dejarlo ahí, te da una tranquilidad que no te lo daría otra cosa. Claro. Y al final cuando lo escribes es porque quieres ayudarte, porque no puedes vivir con esos fantasmas ni con esos miedos toda la vida. Vas a vivir con ellos, pero de manera distinta. Y eso es la medicina que te ayuda a que pase cuanto antes el dolor. Claro, y esto tómenlo como una gran herramienta, como lo acabas de decir. Es lo que te ayuda para que pase este dolor, porque a veces no tenemos con quién, a veces no tenemos en ese momento a nadie al alcance, no tenemos cómo comunicarnos, y tomar una pluma y un papel y ponerlo fuera de nosotros puede dar un alivio que me imagino no sé si pasa el tiempo y vuelves a leer tu libro y ubicas a ese Alberto de ese entonces viviendo totalmente una emoción, una vida, una situación muy distinta. Sí, de hecho, en El corresponsal en Yugoslavia, por ejemplo, cuando yo lo he releído en alguna ocasión, notas una intensidad, una densidad, y en la que piensas, ¿esto lo viví yo? Sí. Claro, lo lees 30 años más tarde, ¿no? Claro. Esto lo viví yo, y lo pude vivir yo, y lo pude aprehender, lo pude asimilar, porque son emociones terribles, ¿no? Con subidas y bajadas. Si ya de por sí en la vida normal tenemos ese tipo de problemas, de subidas, de bajadas, pues fíjate, una guerra, donde lo que estás ahí para contarlo y para sobrevivir, porque tienes que volver. Claro. Y todo esto aderezado como los árboles de Navidad con tantos adornos, aquí lo aderezan con adornos de niños que mueren, de señoras que matan, de mujeres que violan. O sea, quiere decir que no son situaciones normales. Por supuesto. Son situaciones extraordinarias. Por supuesto. Y entonces cuando lo ves,
¿te vino como esta parte, no sé si de empatía, de compasión por el Alberto que vivió eso y lo veías con este orgullo o con... ¿Cómo veías a ese Alberto del pasado? Con sorpresa. Y yo pensaba, digo, porque eres muy joven, ¿no? Y, joder, qué tío, qué valiente era. Exacto, qué valiente, se fija, Creo que la valentía la tendré siempre con ese punto de cobardía, ¿no? Que es el punto que uno tiene que tener siempre. Exacto. Para poder saber, para poder sobreponerse a unas situaciones tan sumamente adversas. Exacto. Pero, además te digo una cosa, Katia, yo creo que la experiencia de la edad te proporciona un elixir que no te lo da cuando tienes 25 años. Sí. Y eso lo estoy aprendiendo cada vez más. Y estoy entendiendo... Claro, ojalá yo esto lo hubiera entendido con 30 años, ¿no? Claro. Pero uno comienza a entender muchas cosas a medida que cada 22 de febrero cumple un año más. Por supuesto que sí. Y justo como estabas diciendo, ¿no? En este recuento, en este regresar y mirarte, también el tener la capacidad de, ahora sí que ver nuestro proceso y cómo nos transformamos y cómo como seres humanos tenemos nuestra propia evolución. Ahora sí que eso no termina, ¿no? En tu caso, ¿cómo, o sea, volteas para atrás, tu padre habiendo sido un periodista, ¿no? Tan bueno en lo que hacía, de quien admirabas lo que hacía su trabajo, y cuando ves desde ese espacio hasta donde has llegado hoy, ¿cómo se siente eso? Bueno, mi padre estaría muy orgulloso de mí, eso lo tengo muy claro también. Por supuesto. Estaría profundamente orgulloso de mí, porque yo siempre fui una persona muy, de verdad, yo nunca quise, me lo preguntan mucho en México y tal, ¿lo has superado y tal? Tampoco era mi interés. Claro. Ni mi intención, Sí. ni mi interés. Yo quise ser siempre un digno hijo de Joaquín Peláez, de verdad. Claro. Yo no entiendo aquellas personas que les pesa el apellido. Claro. No, yo no lo entiendo, te lo digo, al contrario. ¿A ti te inspiró? Gracias a Dios que tuve un padre como él y que tuve un maestro como Jacobo. Y yo estoy seguro, yo creo que sí. Sí, él apostaba mucho por mí de todos modos, claro. Pero yo creo que no llegó a imaginar, yo no llegué a imaginarme nunca que podría hacer todas las cosas que hice. Yo, te digo, me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho, con ayudas, sin ayudas. Mira, yo creo que la ayuda, gracias a que yo tuve a mentores como mi padre Jacobo, pero eso de la suerte, yo no creía demasiado en ella. Sí. Por supuesto que puede ser un tío con suerte, yo creo que soy una persona con suerte, pero la suerte hay que buscarla, ¿eh? La suerte no va a venir a tocar a tu puerta, a tu casa, ¿eh? Claro. De ninguna de las maneras. Y yo supe aprovechar, eso sí, supe aprovechar las oportunidades que me dieron. Claro. Porque yo en los años 80, a finales de los 80, principios de los 90, había muchos periodistas muy buenos aquí en México. Sí. Y yo me metí en una carrera sin quererlo, con ligas mayores. Y gracias a mi esfuerzo y gracias a mi trabajo, conseguí llegar a donde estoy hoy. Claro. Pero fue una cosa, más allá de la suerte, fue una cosa de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucha preparación, Katy. Por supuesto. Cuando mucha gente me pregunta, ¿usted qué me recomienda que haga para ser periodista? Siempre les digo lo mismo, tienes que estudiar mucho, y tienes que prepararte mucho, y tienes que aprender idiomas, tienes que ser políglota, y tienes que conocer muy bien la historia. Porque tú podrás escribir lo que pasa en el acontecer diario siempre y cuando sepas de manera cíclica lo que pasó antes. No te estoy diciendo que te sepas a los reyes godos, no se trata de eso. Pero sí se trata de que sepas qué pasó en el siglo XX y el XIX y el XVIII y así. Claro, que tienes un entendimiento, ¿no? De dónde venimos y de dónde... Los periodistas tenemos que leer, es fundamental. Sí. Yo leo todos los días, desde siempre, y a veces no me apetece. Claro. Pero es otra preparación más. Y eso es también un toque bastante grande de disciplina, ¿no? Sí. Porque esto de lo que tú hablas, y bueno, el simplemente también estar en este espacio en el que te encontrabas y en que te encontraste muchas veces, requería de disciplina, ¿no? De muchísima disciplina. ¿Cómo? Mira, yo afortunadamente, en ese aspecto sí, siempre fui una persona bastante disciplinada. Okay. De levantarme siempre más o menos a la misma hora, temprano, muy temprano.
Yo siempre fui un hombre muy deportista, me gusta mucho el deporte. Yo no perdono un día sin hacer deporte. Y a mí es que todo eso, y no haces deporte para estar más guapo, no, déjate, lo haces porque quieres llegar a mayor y llegar bien. Y sobre todo porque esa mens sana in corpore sano es verdad. Sí. Te ayuda a entender muchas cosas porque lo ves todo con una mente mucho más despejada. Por supuesto. Y desde luego, esa mens sana in corpore sano es aplicable al mundo intelectual. Yo no concibo a un profesional que no haya pasado por la Academos. Y eso no quiere decir que pases por la universidad. Hay gente que es autodidacta y que es gente de una cultura realmente extraordinaria. Pero es muy importante ser actual. Es fundamental. Sí. Y fíjate cómo aquí nos acabas de regalar otro recurso. Esto de la disciplina y del ejercicio, mente sana, cuerpo sano, es justamente uno de, ahora sí que, de las cosas que les podemos heredar a nuestros hijos a través del ejemplo, el autocuidado, el buscar nuestro bienestar y este balance, porque parte de poder sobrevivir todos los momentos tan complicados y duros y dolorosos que viviste, obviamente con un cuerpo sano, con una disciplina de autocuidado, seguramente fueron fue, digamos, algo que te ayudó a poder estar, digamos, en forma, ¿no? En forma en todos los sentidos. Así lo hacías estando donde estuvieras. Donde estuviera. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Afganistán no se podía, pero, por ejemplo, yo en Bagdad, yo corría todos los días, no por las calles, no se podía, pero me acuerdo que en el hotel habían en el último piso, íbamos muchos periodistas a correr por el último piso. Y a lo mejor estábamos 2 horas corriendo, ¿no? Sí, yo considero siempre que eso es importante, es muy importante. Pero insisto, no por un tema de belleza estética, claro. No, por un tema de belleza intelectual. Sí, y era como yo le llamo, es autocuidado, ¿no? El estar procurándote también a ti, a pesar de estar en un espacio tan peligroso, estabas y tenías formas de cuidarte. Sí. Yo y fíjate, no lo vi en mi casa con mis padres, ¿no? También en una época distinta, en la época franquista, esa España en blanco y negro, y aquí entonces no se daba ningún tipo de importancia a hacer deporte y eso. Pero yo entendí desde muy joven, desde muy niño, que eso era muy importante. Había 2 vertientes fundamentales en la vida, para mí. Sí. La parte intelectual, de lecturas profundas, del teatro, de cine menos, no soy muy aficionado al cine, pero sea el teatro. Y desde luego del estudio y de los idiomas, y por otra parte estaba el trabajo físico, o sea, físico para mantenerte bien, ¿no? Claro. Alberto, estamos terminando ya nuestro tiempo, pero me encantaría que nos regales alguna reflexión, algo de lo que tú nos quisieras compartir, que ha sido, pues, determinante en tu vida, ¿no? Así que tienes tantas cosas de qué hablar, pero ¿con qué te gustaría cerrar, concluir? Mira, yo me quedo con los referentes. Creo que es muy importante en la vida tener un referente, bien sea desde el punto de vista de la religión o de un amigo, y mis referentes fue, siempre lo he dicho y no me canso de decirlo, fue mi padre, fue Joaquín Peláez. Yo seguramente sería un Alberto Peláez muy distinto si yo no hubiera sido hijo de Joaquín. Okay. Y es muy importante tener un referente. Mira, tan importante es que en el mundo del Islam, ¿por qué para esos islamistas de Al-Qaeda, del ISIS, del Daesh, ¿por qué es tan fácil captar a la gente en Molenbeek? Molenbeek, que está en Bruselas, un barrio marginal, que además son chicos rubios belgas, ¿no? Sí. Porque al final ellos saben perfectamente que en el mundo occidental que carecemos de valores, hoy en la presencia del padre, de la madre, del abuelo, del sacerdote, es inexistente. Sí. Pero un imán, la figura del imán y la figura patriarcal y del jerarca, cuando le dice a un chico de 18 años, tienes que hacer esto, y le enseña qué está bien y qué está mal, independientemente de que esté bien o mal, exactamente, ahí sí, por eso nos ganan la batalla,
porque nosotros carecemos de valores, porque carecemos de referentes, y ellos sí lo tienen. Por eso yo le animo a todo el mundo que tenga ese referente, sea el que sea. Claro, ¿y cómo podrías compartirles ahora sí que a los papás, a las mamás, que puedan ser un buen referente, que en todo este tiempo que lo has visto, cuáles serían como esas características que valdría la pena que cuidemos para ser un buen referente? Creo que lo importante, Katy, es volver a los valores de siempre, al humanismo. Yo proclamo mucho este mundo tan rápido, internet, tan superfluo, tan superficial. Creo que hemos perdido esos valores de la familia, del abrevadero común nuestro, que es el español, que son las lecturas. Eso no lo tenemos y tenemos que recuperarlo, porque si no vamos a un caos. Y ya en el siglo 1000, en el 990, cuando aparecen los beatos mozárabes diciendo que iba a acabar el mundo, que es una réplica rústica de hace 10 siglos, porque pasó lo mismo cuando íbamos a pasar, eso aparece porque no tenemos los referentes que te digo. Entonces, creo que tenemos que volver a hacer una vuelta al humanismo como hicimos en el Renacimiento y en Roma y Grecia. Pues aplicarnos. Alberto, bueno, un placer, un honor haber tenido esta conversación contigo. El placer ha sido mío. Espero que se lleven mucho material, mucha reflexión, y cuéntanos, bueno, tus libros, ahora sí que dónde pueden, pronto sé que te van a encontrar en diferentes espacios, pero tus libros, para que quien esté interesado, ¿dónde los puede? Los títulos de algunos. Mis libros están ya, como ya tienen unos cuantos años, están descatalogados algunos, ¿no? Estoy escribiendo uno ahora. Yo empecé una novela en enero, la dejé porque la última vez que vine ahora en mayo, mucha gente, ya me lo había pedido mucha gente hacía mucho tiempo, que empezara a escribir un anecdotario de las guerras. Y tanto me lo pidieron que dije, pues a lo mejor es el momento. Entonces lo aparqué, no quiere decir que no lo vaya a hacer, lo seguiré escribiendo pero en su momento, y ahora quiero abocarme a ese libro, ese anecdotario de guerras. Buenísimo, pues lo estaremos esperando con mucha ilusión. Así que te agradezco muchísimo haber estado aquí. Les recuerdo todas mis redes, Katy C. de la Barca, suscribirse al canal, darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones, para poder seguir escuchando entrevistas como esta que nos dejan tanta reflexión y cosas muy valiosas. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí nuevamente y nos vemos hasta la próxima.